Solo el 1% de las personas en el mundo es capaz de reconocer el instante en que su antigua identidad se resquebraja. No es un destello, ni un grito, ni una crisis tan obvia como la que temes. Es una grieta sutil, un eco casi inaudible en lo profundo de tu conciencia ordinaria, una vibración en la estructura misma del ser que has habitado durante años. La mayoría deja pasar ese aviso sin mirarlo. El ritmo hipnótico de lo cotidiano lo entierra bajo capas de urgencias, deberes, automatismos. Tú, ahora, si prestas atención, podrás sentirlo. Una leve disonancia, una repentina extrañeza, como si por un segundo no reconocieras el papel que interpretas cada día. ¿Lo notas? Permítete enmudecer internos diálogos por un momento. Silencio. Solo escucha esa levedad densa. No luches, obsérvala. Porque lo cierto, aunque demasiados siguen sin querer verlo, es que ninguna vida auténtica se sostiene íntegra sobre cimientos heredados. Todo lo que hoy das por hecho, el carácter, los gustos, los miedos, las opiniones, tus reacciones ante la crítica o el amor ha sido finamente tallado por manos invisibles de la infancia, la cultura, los accidentes y las heridas. Nadie es un bloque puro y original. Somos mosaicos, ensamblajes de códigos y reflejos, rutinas heredadas, ataduras invisibles. Crees, sin embargo, que ese patrón que llamas yo es inmutable y esencial. Pero ¿qué ocurre cuando su superficie, tan pulida por la costumbre, empieza a mostrar fracturas? Aparece primero como hastío. Actividades que un día fueron tu refugio se convierten en rutina gris. Conversaciones que eran abrigo suenan a eco hueco. Incluso los logros, tus hitos. Las insignias brillantes en el muro de tu memoria pierden sentido. Se vuelven puntos sueltos que ya no conectan con el vital pulso interior. Este es el primer toque del heraldo, el profundo cansancio de llevar en la espalda un nombre que ya no corresponde a lo que sientes debajo de la piel. Pero no es simple fatiga del cuerpo. Es el alma misma que, tras años de sostener roles ajenos, empieza a soltar el disfraz. Si miras bien, descubrirás en esos instantes un fenómeno asombroso. Eres perfectamente capaz de observar tu propio desasosiego, testigo de tu propio desarraigo. ¿Quién es ese observador? ¿Acaso puede la angustia observarse a sí misma? No. Lo que atestigua el sufrimiento está más allá del sufrimiento. Lo que contempla la niebla no es la niebla. Un breve espacio se abre, como la rendija por la que asoma la luz del alba antes de que el sol deshaga la sombra. Reconocer esto es el inicio de toda verdadera transmutación. Presta atención, justo ahora, mientras exploras con la mirada interior ese vacío que late bajo la superficie de tus costumbres. Puedes percibir un desapego incipiente. Es diminuto pero contundente. En algún punto de tu pecho o tu vientre, una presión, un frío, una corriente incierta que antes te habría empujado a buscar consuelo en viejos remedios compras. Redes, conversaciones insípidas, logros de repetición pero que hoy, por primera vez, te atreves a mirar de frente sin escapar. Te puede asustar esa desnudez. El silencio en el que se revela es habitado solo por los valientes, los que dejaron de correr hacia la siguiente distracción. Si estás aquí, es porque parte de ti ya decidió suspender la huida y mirar el umbral de lo desconocido. La paradoja es brutal y hermosa. Solo cuando dejas de identificarte por completo con tus emociones, puedes atravesarlas sin que te devoren. Solo cuando te permites observar tu tristeza, tu irritación, tu miedo como fenómenos pasajeros, empiezas a deshacer el encantamiento de años, la telaraña de hábitos que confundiste con tu esencia. Y es aquí donde la alquimia hermética encuentra su primer escenario.
donde la chispa divina se separa de la materia vulgar. Comprendes ahora por qué los antiguos insistían tanto en la figura del testigo interior, el nous que ve sin juzgar, porque en ese testigo es donde habita la auténtica libertad, la semilla inalterada que ningún dolor puede corromper. Quizás sientas resistencia. Es lógico. El viejo sistema salta alarmas de supervivencia, grita que si sueltas las muletas vas a caer. Tu fisiología entera se encomienda al piloto automático, ese conjunto de rutinas defensivas que un día, alguna infancia, una escena olvidada fue absolutamente necesario para sobrevivir. Te enseñaron a cerrarte para no ser dañado, a ser perfeccionista para obtener amor, a esconder tu luz para evitar castigos, pero ahora, cada vez que las usas, sientes menos vida y más cansancio. El exoesqueleto que fue tu escudo es ahora la prisión. Te preguntas, sin atreverte a formularlo en voz alta, si acaso hay algo más, o si estarás destinado a repetir los mismos bucles una y otra vez, solo variando los actores y los decorados. Aquí la conciencia observadora te ofrece un regalo, un instante de desidentificación. Prueba ahora mismo. Recuerda ese patrón tuyo, esa reacción conocida a la ira súbita, la autoexigencia, el miedo que siempre regresa y solo míralo. Siente cómo surge, qué movimiento provoca en tu pecho o tus pensamientos. No lo argumentes, no lo justifiques, déjalo acontecer. Percibe el espacio entre tú y ese impulso. Dite en silencio, esto no soy yo. Es solo la vieja programación ejecutándose. Notas el alivio microscópico, esa levedad nueva, esa minúscula fisura en el bloque sólido de siempre. En ese resquicio, en esa fisura, empieza la auténtica transmutación interior, ahí, y no en ningún libro, taller de autoestima o manifiesto de autoayuda. Reside el laboratorio secreto del auténtico despertar. No subestimes este pequeño milagro. El acto de observar sin juzgar, sin interferir, sin huir, es la llave de los alquimistas. El azot que disuelve los grilletes del yo ilusorio. La mayoría lo ignora, persiguiendo fórmulas externas, obsesionados con perfeccionar el personaje en vez de abandonar la obra misma. Pero tú has llegado hasta aquí porque en algún rincón de tu ser, una voz antigua, quizá la voz de Todd, el gran escriba, o quizá la voz original enterrada bajo el ruido de los años te susurra que hay otra manera de habitarte. La forma del testigo, la del mago que contempla el fenómeno y sabe que jamás ha sido ese fenómeno. ¿Te atreves a dar el siguiente paso? No será cómodo. Requiere coraje mirar el desgaste de la máscara y no correr a pulirla. Pero si resistes la tentación de volver a la inercia, de tapar con ruido ese sutil vacío, descubrirás algo que la mayoría jamás saborea. La dulce esencia de lo que permanece cuando todo lo aprendido y lo impuesto se desvanece. Y justo ahí, silencioso y expectante, aguarda el siguiente umbral. Hubo un tiempo en que creíste que todo lo que eras tus reacciones, tus virtudes, incluso tu sufrimiento formaba el núcleo más íntimo de tu ser, y sin embargo, en el silencio al que hemos aprendido a temer, se revela una verdad más profunda, ineludible. Tú no fuiste nunca ese conjunto de respuestas automáticas que repetías, ese murmullo constante de pensamientos temerosos. Ni siquiera esa versión de ti que siempre supo cómo protegerse ante el peligro. Porque, en el fondo, todos llevamos una armadura, forjada lenta y amorosamente por la fricción de la vida. Pero detrás de ese metal tan pulcro y tan pesado persiste un misterio. El observador intacto, el testigo silencioso.
ese soplo de conciencia que nunca se vio arrastrado por la tempestad, aunque presenciase cada naufragio. Piénsalo. ¿Cuántas veces te sorprendiste reaccionando de la misma forma, contemplando el mismo tipo de miedo, de dolor, de deseo de perfección? ¿Cuántas veces te encontraste huyendo del fracaso con métodos que nada tenían de espontáneo? Como si tus manos se moviesen obedeciendo una partitura que aprendiste en la infancia. Lo que llamamos yo no es sino un programa minuciosamente instalado, capa tras capa, para garantizar nuestra supervivencia en un mundo al principio incomprensible y después predecible de tan repetido. Quien aprendió que el error implica castigo, adoptó la perfección como coraza y la autocrítica como látigo. Quien supo del rechazo, abrazó la invisibilidad y erigió el silencio como castillo. Y así, cada herida instaura una suerte de virtud, una habilidad, una defensa tan eficaz que acaba confundida con nuestra propia esencia. Pero, ¿te has detenido alguna vez a agradecer a ese mecanismo su leal servicio? ¿Has sido capaz de mirar a los ojos a tu autoexigencia, a tu prudencia, a tu fortaleza inquebrantable y decirles, os reconozco, sé que vinisteis a salvarme, que defendisteis mi vulnerabilidad cuando nadie más lo hacía, porque la paradoja es cruel? Esos atributos que un día nos sirvieron como escudo contra el dolor acaban convirtiéndose en grilletes. La excelencia, que nos preservó del ridículo, se torna dictadura interna. El autodominio, que evitó humillaciones, se vuelve insensibilidad férrea. Incluso la humildad, que nos protegiera de la envidia o la crítica, acaba por ocultar nuestra luz, ahogando el fulgor de nuestra individualidad. Es en ese momento, casi imperceptible, en el que sentimos que ya no cabemos en nuestras propias armaduras, cuando se insinúa el dolor más sutil y profundo. No es tan solo el pesar de las debilidades bien conocidas. Lo que se nos resquebraja es la pérdida de aquello en nosotros que admirábamos, que celebrábamos como logros. El sufrimiento de dejar atrás la máscara no es solo abandono. Trae consigo el vértigo de la traición, como si renunciar a la perfección o al control supusiera un atentado a la memoria de quienes somos. A veces, esta nostalgia resulta tan devastadora que preferimos anclarnos a viejas estrategias, aunque ello conlleve un precio altísimo: la negación de todo crecimiento, de toda expansión vital. Aquí surge la auténtica batalla, no con enemigos externos, sino con esos centuriones interiores que se niegan a bajar la guardia. Porque, ¿cómo desmontar un escudo al que debemos tantas victorias? ¿Cómo desmontar una fortaleza sin sentir que se derrumba la casa entera? Pero el hermetista, el alquimista verdadero, sabe que ningún oro nace sin primero dejar morir el plomo, que la transmutación solo sucede allí donde uno está dispuesto a honrar sus propias defensas y, con infinito respeto, conducirlas al descanso. Quizás lo más desconcertante sea aceptar que tenemos que agradecer y soltar no solo lo que nos duele, sino lo que creemos que nos ha hecho valiosos, amados, respetados. El rigor inclemente de la autoexigencia, la templanza de la reserva, la aparente fortaleza de quien nunca pide ayuda. Cada una de estas virtudes, una vez admiradas, ahora piden ser liberadas. Y la resistencia es comprensible. Abandonar el antiguo yo, dejar que mueran esas partes tan diligentemente cultivadas, equivale a adentrarse en el bosque oscuro, donde ni siquiera las estrellas nos orientan. Quizá por ello, tantos abandonan aquí la senda. Al vértigo de perder la identidad se suma el temor a no ser aceptados sin esas cualidades.
¿Quién seré si permito mostrarme imperfecto? ¿Me amarán si dejo de sostener a los demás? ¿Qué hay más allá de la prudencia, del sacrificio, del control? Son preguntas que rara vez verbalizamos, pero que acechan en el subconsciente cuando creemos estar simplemente cansados, vacíos, fragmentados. Sentir el peso de las propias armaduras y atrevernos a reconocer que nos han servido pero ya no nos sirven, constituye un acto de coraje pocas veces celebrado. Porque la verdadera rendición no es sumisión al mundo, sino aceptación radical de la necesidad de cambio. Es mirar al espejo y decir, a ti, versión perfeccionista, a ti, versión siempre fuerte. Os agradezco vuestro celo, pero os libero, porque la vida me reclama entero, desnudo, sin muletas ni disfraces. Este proceso de duelo, de gratitud y de liberación está preñado de paradojas. Sentimos que perdemos lo mejor de nosotros y, sin embargo, solo así emerge la posibilidad de algo insospechado. Vivir sin necesidades impuestas ni programas heredados. Encarnar, por fin, la espontaneidad de la conciencia primordial. Sin embargo, nadie nos enseña a transitar ese vacío, ese momento en que el escudo cae y nos quedamos expuestos, vulnerables, sin referencias. Y aquí es donde la alquimia interna se traduce en arte supremo, saber rendirse, honrar el pasado, agradecer incluso a nuestros carceleros disfrazados de virtud, y ofrecer ese legado como si se tratara de una reliquia sagrada al altar del propio renacimiento. Porque solo cuando despedimos con compasión y lucidez esos aspectos que nos defendieron, emergen las sendas desconocidas que la conciencia, ahora libre, puede explorar. Permanece aquí, en esta orilla incierta. No huyas, no corras. La mayor parte se precipita al abismo del autoengaño. Cuando el silencio se espesa o la nostalgia del ayer vuelve con fuerza. Pero si sostienes la pureza de la mirada, si mantienes la gratitud aún al abandonar a los viejos aliados, estarás dando los pasos iniciales hacia esa libertad que nunca viviste del todo, mas que ahora, en el umbral mismo del misterio, comienza a mostrarse como posibilidad real y tangible. Y entonces, quizá por primera vez, descubrirás que nada se pierde verdaderamente, que lo que muere es solo la máscara y sobre sus cenizas, inmaculado y lúcido, el ser profundo se erige, aguardando el siguiente movimiento del alma. La entrada al vacío es un umbral del que tanto los sabios de Egipto como los místicos de los desiertos nunca hablaron abiertamente, sino que lo dejaron velado en parábolas, en el entretejido secreto de jeroglíficos, en la mirada imperturbable de esfinges que custodian portales invisibles. Llegar aquí no es un logro, sino la consecuencia inevitable de cada muerte silenciosa del yo, de esa identidad fabricada que se va desmoronando como las pinturas antiguas bajo el peso del tiempo. En este tramo, nada de lo conocido permanece a salvo. Ni los nombres con que te llamaban, ni las certidumbres que sostenían tus días, ni las promesas de sentido que tejiste con tanta insistencia. Todo lo construido comienza a desdibujarse. Y es entonces, en ese aire suspendido entre lo que fuiste y lo que aún no sabes que serás, donde brota un sentimiento tan ancestral como el propio mito de Osiris, despedazado y esparcido en los vastos campos del desconcierto. Permíteme conducirte hacia esa zona crepuscular, donde la brújula interior gira sin norte y la soledad se convierte en la única compañía honesta. Es el momento en que el eco del antiguo relato que llevabas dentro comienza a apagarse.
como quien camina entre los vestigios de una ciudad sumergida. Exploras tus ruinas íntimas, reconociendo trozos de ti mismo que ya no encajan en la trama del presente. Reliquias de batallas ganadas y perdidas que pesan como amuletos cuya magia se ha agotado. Así se despliega el abismo, no como un drama grandilocuente, sino como una desolación callada, una marea baja de significados. Lo llamaron la noche oscura del alma en textos monásticos y lo simbolizaron con el descenso al inframundo en el libro de los muertos. No es castigo, ni fracaso, es el limbo de la iniciación. En el corazón de este vacío, el tiempo pierde su linaje, los días se suceden sin marcas ni hitos, y todo intento de reconocerte en el espejo de tus hábitos resulta en un reflejo borroso. Quien haya vivido un luto profundo lo sabe. El viejo yo se diluye primero en la confusión, en la certeza de no pertenecer ya ni al pasado ni a la promesa del futuro. Cada mañana puede vestirse con la sensación de extranjería, como si tus ropas colgaran sobre un cuerpo ajeno. Amigos y familiares te observan con extrañeza y, como los coros de iniciados en las ceremonias eleusinas, preguntan con temor, ¿qué te está pasando? Pero las palabras se vuelven inútiles. Ni la explicación lógica ni el consuelo ritual logran alcanzar la raíz insondable del proceso. El aislamiento se vuelve atmósfera y los antiguos cómplices de tu rutina parecen murmurar el mismo conjuro. Regresa, vuelve a ser quien eras. Pero no hay regreso posible. Volver atrás sería renegar de la herida sagrada que ya se ha abierto en ti. El vacío exige una fidelidad ardiente, una confianza ciega semejante a la fe de los constructores de pirámides que colocaban la primera piedra sin saber si la tumba sería la de un faraón o de sus propias ilusiones. La tentación de aferrarte a cualquier certeza, cualquier identidad improvisada. Cualquier meta urgente se siente como el anhelo de un náufrago por un fragmento de madera, aunque sepa que flotará apenas unos instantes antes de hundirse de nuevo. Así funciona la mente. En el desamparo busca reconstruir la celda conocida, incluso si era prisión, porque la seguridad del encierro siempre parece menos aterradora que la vastedad de lo indeterminado. Aquí, la soledad se vuelve alquimista. Los ruidos del mundo disminuyen y el fragor de los propios pensamientos adquiere una resonancia amplificada. A menudo, el vacío se manifiesta como un silencio denso, una pausa entre notas que suspende la melodía de tu vida. Muchos intentan llenarlo apresuradamente. Se lanzan a nuevas actividades, relaciones, dogmas. Buscan distracciones tan inútiles como los talismanes de barro. Pero el iniciado verdadero, aquel que anhela la transmutación más allá del consuelo, comprende, aunque duela, que este hueco es fértil en posibilidades, aunque su superficie sea de aridez absoluta. En este tránsito, cada emoción indómita, cada estallido de miedo o tristeza, parece redoblar su presencia. Hay momentos en que la desesperación golpea como el látigo de Anubis. Otras veces el tedio cae como la sombra implacable de un eclipse sobre tus días. Y sin embargo, cada fibra de este desconcierto es indicio de que la matriz del yo antiguo se está resquebrajando, como el capullo de una crisálida que no sabe si se convertirá en mariposa o en polvo. Aquí radica el verdadero símbolo de muerte y renacimiento inscrito en los muros de cada templo y en lo profundo de cada relato alquímico. Para atravesar el portón de la vida nueva, primero debes consentir tu completa disolución en la nada. Lo crucial en este momento no es la resistencia, sino el aguante sereno, la paciencia.
esa virtud que los egipcios atribuían a los artesanos del alma. Es ahora tu única antorcha. No debes hacer nada. No inventar un nuevo personaje para ocupar el trono vacío. No pactar con las antiguas sombras para sentirte menos desnudo. Ni siquiera apresurarte a definirte otra vez frente al mundo. El maestro Hermes lo resumió en palabras que pocos consiguen comprender. En el vacío habita la totalidad en potencia. Sostener el vacío es permitir que lo desconocido te colonice despacio, resistiendo la urgencia de tapar los huecos con sucedáneos de identidad. Tan solo cuando te abandonas a esa intemperie radical se produce la verdadera gestación del nuevo ser. El vacío deviene matriz, matriz deviene templo. Lo que parecía una carencia es en realidad el espacio necesario para que la semilla de la autenticidad germine sin deformaciones. Los antiguos mitos de la creación egipcia lo intuyeron. El Nun, la caótica nada primordial, es el origen de todas las formas, y solo cuando el océano oscuro fue aceptado sin miedo, emergió la colina primordial desde donde la vida pudo comenzar su ascenso. Así, tú también, en tu propio Nun interior, te conviertes al mismo tiempo en el vacío original y en el terreno fértil para un génesis personal. Finalizar este pasaje no implica nunca que la soledad desaparezca por completo, pero sí que muta, se convierte en una presencia dadora, una inmensa pausa donde intuyes que algo inédito aunque aún innombrable está a punto de surgir. No tienes mapa, ni rituales a los que aferrarte. Lo único que te queda es una humilde atención, una vigilancia tranquila en medio de la tormenta. Y allí, justo allí, en medio de la nada, empiezas a reconocer el temblor de una nueva posibilidad, la respiración imperceptible de quien está despertando por segunda vez a la vida. Resistir el impulso de correr, aceptar la desnudez de sentido, honrar el silencio aunque te duela. Este es el arte sutil de cruzar el vacío. Solo así, reconociendo y abrazando la inestabilidad, el desamparo y la gracia secreta de la pérdida, se comienza verdaderamente a dejar morir el antiguo yo y a preparar, sin saberlo aún, el terreno para el milagro callado de la transformación. Si te encuentras aquí, en el centro de tu propia noche egipcia, comprende que es en este hueco, sin promesas ni atajos, donde tu auténtica luz aprenderá a nacer de sí misma. Al comenzar a aflorar la semilla de tu nuevo ser, nada en el exterior parece cambiar de inmediato, y sin embargo un temblor sutil atraviesa las raíces más hondas de tu realidad. El nacimiento de una identidad nunca es un relámpago fulgurante ni una revelación arrebatada, sino una lenta gestación oculta entre los pliegues del alma, donde cada día aparecen pequeños indicios de una fuerza inédita, la libertad de elegir distinto. Como el alba que disuelve con lentitud la penumbra, el nuevo ser emerge hecho de actos casi invisibles. Decir sí, cuando un hábito antiguo exigiría el no, saborear el impulso genuino, permitirse una pausa en medio de la reacción automática. El laboratorio interior del alquimista no es un lugar de grandes prodigios, sino de elecciones minúsculas que, como gotas, ora dan la roca milenaria de la costumbre. Allí es donde las enseñanzas de Hermes Trismegisto y los sabios de Egipto adquieren carne y sustancia. La ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Revela ahora su eco en cada movimiento de tu jornada. Lo que elegiste en la serenidad silenciosa de tu conciencia se refleja tarde o temprano en el tapiz visible de tus vínculos y circunstancias. Y justo cuando la fragancia del nuevo ser comienza a impregnarte,
el entorno responde con la antigua voz de resistencia. Las máscaras que custodiaban tus lazos tiemblan ante tu autenticidad renovada. Aquellos cuya visión de ti se apoyaba en la previsibilidad de tu antiguo programa sienten el suelo moverse bajo sus pies. Los rostros de familiares, amigos, compañeros de vida, reaccionan primero con desconcierto y después, a menudo, con la sutil violencia de la nostalgia. No añoran tu verdad sino la tranquilidad que sentían al reconocerte prisionero de la misma celda compartida. Como en los misterios egipcios, donde el iniciado debía atravesar intacto el juicio de los dioses. Ahora tu espíritu es puesto en balanza, no con penas espectaculares ni pruebas físicas, sino en los escenarios cotidianos e inadvertidos, una reunión en la que te atreves a discrepar, una conversación donde no te excusas por tus límites recién asumidos, una vieja costumbre que muere bajo la luz de tu nueva mirada. Y cada uno de estos actos es a la vez una alquimia y un exorcismo. Los que se beneficiaban del antiguo tú, de tu docilidad, miedo o sumisión, ven su reflejo alterado. El padre que encontraba sentido en aconsejar a quien necesitaba guía, el amigo cuya identidad crecía a la sombra de tus inseguridades, el amante que encontraba dominio en tu necesidad de afecto. Todos perciben la metamorfosis y la sienten, reveladoramente, como traición. La verdadera prueba hermética de esta etapa no es ya interna, sino relacional. Sostener tu autenticidad inquebrantable sin contraatacar ni esconderte. Ser testigo de las reacciones desencadenadas por tu cambio, el reproche, el sarcasmo, el intento de seducción hacia la versión antigua de ti mismo y elegir permanecer. Sereno, como la esfinge ante el desierto, observando pero sin renunciar a cuanto te fue revelado en el silencio interior. El gnosticismo enseña que el mundo es un espejo fractal. Cada vez que alguien intenta devolverte a la cárcel que has roto, no es más que el residuo de tus antiguos grilletes buscando rehacerse a través del colectivo. Es el principio de inercia psíquica, donde el sistema entero tiende a preservar su forma conocida antes que entregarse a la libertad creadora. Aquí la alquimia social opera a través de una lenta pero inevitable disolución. Antiguos vínculos se disipan sin violencia, otros mutan y se readaptan, atraídos por la fuerza de tu nueva vibración. Las relaciones que florecen lo hacen desde la tierra fértil de la afinidad real, no desde la comodidad de la costumbre ni del beneficio mutuo inconsciente. Se despliega así el símbolo ancestral de la muerte y el renacimiento. Osiris desmembrado y recompuesto, Horus nacido del vientre de Isis y fecundando el ciclo eterno del alma. Tus antiguas alianzas caen como vestiduras viejas y tus manos se abren para recibir aquello que resuena con la nota auténtica del ser. En la soledad temporal de este proceso, redescubres el oro filosófico. No necesitas adornos sociales para brillar. El fuego interior arde sin testigos ni tributos. El desapego se reaprende, la compasión por el otro, atascado aún en patrones de ayer, se vuelve tu escudo silencioso. Comprendes entonces los versos sellados en las paredes del templo de Luxor. Hombre, conócete a ti mismo, y conocerás a los dioses. La batalla ya no se libra en la arena de la autoimagen, sino en el espacio invisible de la resonancia. Permites que algunas voces se apaguen, que ciertos encuentros se disipen en la distancia. No buscas convencer ni retener, solo sostener la claridad de tu nuevo eje, aun cuando ello signifique desencadenar decepciones o resentimientos, porque ahora la lealtad auténtica ya no es a la mirada ajena,
sino a la llama y la verdad que has encendido en tu interior. Nada anuncia con trompetas la estabilización de tu nuevo ser, pero la armonía se hace evidente en detalles. Una palabra dicha con suavidad donde antes brotaba la insatisfacción. Un silencio amable que reemplaza la ansiedad. La intuición creciente de que eliges. Cada día. Desde el centro y no desde los bordes. La vida, sutilmente, comienza a organizarse en torno a tu renovada vibración. Las oportunidades, las compañías, las experiencias, empiezan a girar en órbitas que antes te parecían inalcanzables. Ya no forcejeas con la realidad, la convocas, no mendigas afecto, lo irradias en la paz de tu presencia. Así tu entorno filtra, como el wadiet sobre la frente del faraón, la verdad de tu metamorfosis. Lo que era frágil se disuelve, lo esencial se fortalece, y tú, atravesando la prueba social, comprendes que en realidad nunca te arriesgabas a perder nada fundamental, sino solo lo accesorio, lo transitorio. El vacío se reconfigura en abundancia y la soledad en templo. No hay victoria ni conquista. Apenas la tranquila certeza de que la auténtica revolución se produce sin estrépito, solo al filo de cada decisión pequeña, donde eliges la integridad. Aunque ello signifique ser un enigma para los antiguos dioses de tu pequeña tribu. Los ecos de la enseñanza hermética resuenan en tu sangre. La transmutación comienza en el laboratorio secreto del corazón y, como el alma que cruza intacta el Duat, te presentas ante el tribunal del mundo sin más defensa que tu pureza recuperada. Ahora, cada paso que das sobre la tierra lleva la marca indeleble de la libertad interior. El mundo, en su ceguera transitoria, puede acusarte de rareza, de frialdad o de locura, pero tú, habitando el misterio de tu propio renacimiento, sabes que has regresado finalmente a la patria secreta de todos los buscadores, la morada inmutable del alma soberana. Algo ocurre al final del trayecto, cuando las viejas vestiduras se han disuelto y la penumbra del vacío ya no asusta, sino que se presenta como un umbral taciturno, lleno de promesas inaudibles, todo lo que alguna vez defendiste, todas esas armaduras lentas, han caído como hojas a los pies de un árbol antiguo. Ya no eres ni el soldado ni el superviviente. Eres aquello que queda cuando todo lo demás se silencia. La brasa inextinguible de la conciencia desnuda. Descubres, sorprendentemente, que la libertad no habita en la metamorfosis de un yo por otro, ni en construir una estatua más resplandeciente sobre las ruinas del personaje anterior. La verdadera liberación es la ausencia de necesidad de cualquier escultura. El arte sereno de despojarse hasta no depender de ninguna máscara para existir. Es en este gesto semejante al león que abandona su melena, o al río que deja de nombrarse cuando desemboca en el mar donde comienza a emerger algo más vasto, menos definible. Te das cuenta, sin fanfarrias ni revelaciones ruidosas, que la paz no reside en los matices de la forma, sino en el fondo mismo, en la amplitud ilimitada de tu ser. Eres, al fin, nadie y todos, una conciencia líquida, permeable, por la que fluyen las historias, los sentimientos, las ideas como pájaros migratorios cruzando un cielo ancestral. Ya no hay urgencia de elegir una forma. Te vuelves maleable, dúctil, y al hacerlo, tocas el núcleo de una sabiduría que los antiguos llamaron el soplo de Thoth. La tinta incolora con la que se escriben los misterios sin palabras.
Observar el mundo desde este espacio es redescubrirlo segundo a segundo. Cada instante se revela nuevo, irrepetible, y las ataduras de ayer se desvanecen como el rocío con el alba. Donde antes buscabas definiciones, te entregas al flujo. Las pequeñas victorias y las grandes derrotas dejan de marcar la piel de tu memoria. Eres la página en blanco donde pueden dibujarse infinitos comienzos. ¿Entiendes? En una profundidad que trasciende toda lógica, que nunca fuiste el resultado de tus éxitos o fracasos. Fuiste la presencia testigo, el vacío fértil alojado tras los sucesos, el eco de un templo antiguo en el que nunca cesa el canto del silencio. Afuera, el mundo gira ajeno a tu sutil resurrección. Pero algo ha cambiado en la forma en que los reflejos, los rostros y las voces llegan hasta ti. Ya no eres un personaje atrapado en su guión, sino el escriba sereno que sostiene la pluma. Dejas que la vida atraviese tu ser con la misma neutralidad con la que el sol ilumina los tejados y las ruinas. Los símbolos ancestrales cobran un sentido nuevo: el Ankh, la serpiente, la balanza de Ma'at, todos expresiones fragmentarias de aquello que ninguna lengua puede contener del todo. Sabes, en tu médula, que escribirás y borrarás los nombres tantas veces como sea necesario, porque el auténtico poder reside en ser el espacio en que nacen, y no en el nombre mismo. Esta es la herencia hermética. Cuando no tienes forma fija, nada puede romperte. En ese espacio ilimitado, surge la pregunta inevitable que ya no precisa respuesta. ¿Qué historia deseas encarnar ahora? La respuesta no viene de la voluntad egoica, sino del murmullo intuitivo que pulsa desde la profundidad. Existe una invitación silenciosa a explorar, a crear desde el asombro, sin el peso de las expectativas ni la penitencia de la perfección. Cada decisión que surge desde este centro es como la tintura de los dioses, capaz de transformar la realidad sin esfuerzo, como el amanecer que disuelve la noche sin estrépito. Ya no requieres que los demás te miren para reconocerte. Eres la mirada silenciosa en que las cosas cobran sentido, y al mismo tiempo, te liberas de la necesidad de comprenderlo todo. Has dejado de buscar el timón, ahora fluyes. Y el destino mismo se abre como una corriente dócil ante el navegante que ha soltado el mapa. La voz interior que te guía no grita, susurra. A veces ni siquiera se pronuncia porque la certeza ya vive en el gesto más simple, en el respirar, en la comunión con la vastedad. Paso a paso, descubres que la rendición no es derrota, sino integración. El artista y el lienzo son la misma cosa, el relámpago y la noche, la escritura y la mano. Todo pulsa en una única corriente de existencia sin esfuerzo. Lo que creíste perder, la identidad, los sueños antiguos, las batallas que alguna vez definieron tus días, no falta. Simplemente han extraviado su gravedad. Ahora se despliegan ante ti como reflejos en la superficie de un lago. Puedes observarlos, honrarlos, dejarlos ir. Al mirar atrás, no hayas víctimas ni villanos. Tan solo la coreografía perfecta de una conciencia experimentándose en mil formas, cayendo y alzándose para al fin reconocerse indestructible. Sientes cierta ternura por todas las versiones que fuiste. En el fondo, todas ellas solo anhelaban recordar el hogar del que nunca partieron realmente. Y comprendes, la travesía no fue un error, sino un ritual de retorno. Cuando el velo cae, incluso mi voz se disuelve, el guía se retira, sabiendo que el sendero ahora nace bajo tus propios pasos.
Lo inefable no se enseña, apenas se señala, y cada quien debe beber a su tiempo de la fuente secreta que lleva dentro. Así, en el umbral de este viaje, dejo que mi papel se evapore como el humo de una lámpara. Eres tú, y el silencio que queda. Si tu alma ha resonado con estas palabras, aquí dejo una ofrenda invisible, y tú estás listo para escuchar aquello que no necesita ser pronunciado. Deja tu huella en este video y acompáñanos en el próximo paso del camino.